En este vídeo vamos a utilizar la ley de Gauss para calcular el campo generado por un cilindro infinito que tiene una densidad de carga ρ. Esta figura que vemos aquí es una sección diametral del cilindro, es decir, hemos cogido el cilindro y lo hemos cortado justamente por el centro. Tenemos un radio del cilindro R y pues esa densidad de carga ρ. ¿Qué significa esta densidad de carga? Recordamos que esto es la carga total del cilindro entre el volumen. Como estamos diciendo que esto es un cilindro infinito, pues su volumen será infinito, pero su carga también. Por lo tanto, este cociente, esta Q entre esta V, será una constante. Pues bien, nosotros en este problema vamos a fijarnos, primero vamos a escribirnos la ley de Gauss, que es lo que vamos a utilizar, ley de Gauss, que recordamos que lo que dice es que el flujo a través de una superficie cerrada es la carga que encierra esta superficie entre epsilon sub 0. Muy bien, entonces vamos a calcularnos primero la primera integral y la compararemos con esta carga interior, pero esto lo vamos a hacer en dos casos. Fijémonos que este problema tiene simetría cilíndrica. Vamos a apuntar aquí, simetría cilíndrica, simetría cilíndrica. ¿Por qué tiene simetría cilíndrica? Pues tiene simetría cilíndrica porque si nos movemos en esta dirección no nos cambia el problema, porque como el cilindro es infinito, pues aunque esté para más arriba o más abajo, sigo teniendo infinito hacia arriba, infinito hacia abajo. Y si nos movemos en esta dirección, tampoco. La única dirección que nos afecta es la dirección radial. Sí cambia el problema si giro así, por eso no tenemos simetría esférica. También cambia el problema si me muevo en esta o en esta, por lo tanto cartesiana tampoco. Sin embargo, sí tenemos simetría cilíndrica. Por eso vamos a elegir superficies que sean cilíndricas. Pero no puedo elegir una superficie que encierre todo el cilindro, porque esto es un cilindro infinito. Por lo tanto, no lo puedo encerrar en una superficie cerrada. Entonces lo que voy a hacer es coger un cilindro que no sea infinito. Vamos a fijarnos en dos casos, al igual que con la esfera. Vamos a suponer que tenemos un cilindro como este de color verde, que sería un cilindro con un radio mayor que el del cilindro inicial, con un radio R, y como es un cilindro que está cerrado, tiene una tapa por encima, una tapa por debajo, tiene el lateral y tenemos que establecer una cierta altura que le vamos a llamar Y. Por otro lado, vamos a considerar el caso en el que tengamos un cilindro chiquitito con un radio más pequeño, va a tener la misma altura Y, podría tener otra realmente, veremos que eso nos da igual, y va a tener una R minúscula que en el caso rojo va a ser más pequeña que el radio del cilindro que consideramos. Fijémonos que en el caso verde estamos considerando, si cierro por aquí y cierro por aquí, la carga interior será la que corresponda a este trozo de aquí. Mientras que en el caso rojo no será todo el cilindro, sino que será la misma altura, pero solo esta parte de dentro del cilindro rojo. Muy bien, ya tenemos nuestras superficies cilíndricas. Vamos a hablar sobre el campo. El campo que puede generar este cilindro tiene que ser obligatoriamente de dirección radial. Cojamos, por ejemplo, este punto de aquí. Si yo cojo este punto de aquí, el campo tiene que ser como este. No podría ser así porque eso significaría que tenemos más carga en un lado que en el otro. ¿Vale? Si es así, pues tendremos más carga positiva abajo o más carga negativa arriba, para que sea de esta manera. Tampoco puede ser hacia acá, porque eso nos daría una asimetría angular. Debido a la simetría cilíndrica, el campo solo puede ser en dirección radial. Podría ser también hacia adentro si la carga del cilindro fuese negativa. Pero nosotros vamos a suponer que es positiva y si es negativa, con ponerle un signo menos nos cambiará esta dirección, este sentido del campo. Por lo tanto, ahora que tenemos nuestro campo aquí,
vamos a pensar en este diferencial de superficie. Y es que ahora tenemos tres diferenciales de superficie distintos. Tendremos uno para la tapa superior, uno para la tapa inferior y uno para el lateral. Entonces vamos a dividir esta integral cerrada en tres integrales que no son cerradas, pero como esta integral no deja de ser una suma, vamos a dividirlas y las vamos a sumar y tendremos la misma integral. Esta integral cerrada para la superficie completa del cilindro, del campo producto escalar con diferencial de S, va a ser igual a la integral en el lateral. Ya no le pongo el circulito porque el lateral no es una superficie cerrada porque ya no tiene las tapas. Producto diferencial de S va a ser, más la integral en la tapa superior del campo producto escalar con diferencial de S en esta parte de aquí, más la integral en la tapa inferior del campo producto escalar con diferencial de S, que sería en esta tapa de debajo. Vamos a ver cada uno de estos casos. En la parte del lateral, el vector diferencial de superficie es un vector que ya sabemos que es perpendicular a esta cara y hacia afuera. Observamos que es paralelo al campo. Este campo daría la vuelta junto con el cilindro y este diferencial de S también. Por lo tanto, a lo largo de todo el lateral, esto de aquí siempre van a ser paralelos, por lo tanto lo podremos escribir como el producto de los módulos. Sin embargo, en la tapa superior y en la tapa inferior el campo es el mismo, el campo será también así, campo, en la tapa inferior, así, campo. Mientras que el vector diferencial de superficie en la tapa superior será así, diferencial de superficie, y en la tapa inferior será así, diferencial de superficie. Observamos que son vectores perpendiculares, forman 90 grados ambos. Por lo tanto, el producto escalar, que lleva un coseno de 90 grados, será 0. En este caso esto es 0 y esto es 0. Por lo tanto, esta integral en la superficie cerrada del cilindro se nos ha convertido en una integral en la superficie lateral. Además, como el campo solamente puede depender de la distancia al eje, por la simetría cilíndrica, y a lo largo de la superficie lateral, en las tapas no, pero las tapas nos dan igual, a lo largo de las superficies lateral el campo solo depende de R y R es constante, podremos sacar este campo fuera de la integral y obtendremos que esta integral es este campo que depende de R por ds, pero puede salir fuera de la integral, sobre la superficie lateral del cilindro, y esta integral de diferencial de superficie es la integral sobre la superficie lateral, es decir, es la superficie lateral de este cilindro. La superficie lateral es la longitud de la circunferencia, que es 2πr, por la altura y, es decir, este resultado es el campo por 2πr y. Es esta superficie lateral del cilindro. En el caso rojo es exactamente lo mismo, porque fijémonos que aquí en ningún momento hemos hablado de que R fuese mayor o menor que la R del cilindro. Por lo tanto, este resultado para la parte izquierda nos vale tanto para el caso verde, en un campo exterior, como para el caso rojo, en un caso interior. Vamos a hacer entonces ahora la parte derecha, la carga interior en el caso verde. La carga interior en el caso verde, cuando R es mayor que el radio del cilindro, esta carga interior será la densidad de carga por el volumen interior, ¿vale? Despejando de aquí. Este volumen interior hemos dicho que sería esto de aquí, esta superficie, que es la superficie del cilindro, por la altura que nosotros estamos considerando, por esta Y. Por lo tanto, esto será
la densidad de carga por pi r grande al cuadrado, que es el radio del cilindro, por y. Si ahora esto lo sustituimos donde dice carga interior y lo igualamos con esta parte izquierda, obtendremos que el campo en módulo, la dirección ya la hemos asumido como esta de aquí, que es una dirección radial, el campo en módulo multiplicado por 2pi r y será esta densidad de carga por pi r al cuadrado y por y, tal como nos dice aquí. Podemos simplificar y se nos va pi y se nos va y. Es muy importante que se nos vaya y porque fijémonos que y es de la superficie que nosotros hemos elegido. Y si nosotros estamos eligiendo esta superficie no debe de afectar, porque si ahora elijo otra, no puede cambiar el resultado. Finalmente, el campo nos queda, este 2 y esta r pasan dividiendo, pues nos queda ρ r al cuadrado, me falta un epsilon sub 0 que divide aquí, que me lo he olvidado, que es este epsilon sub 0, ρ r al cuadrado dividido entre 2 epsilon sub 0 r. Fijémonos que todo esto es constante y lo único que cambia es la distancia a la que nos encontramos del cilindro, del centro del cilindro, del eje. Vamos al caso rojo. En el caso rojo, el radio de nuestro cilindro que nos hemos imaginado es más pequeño que el radio del cilindro. Eso significaría que yo le he hecho un agujero pequeñito al cilindro, he entrado hasta aquí y qué campo estoy sintiendo aquí dentro. Pues bien, ahora la carga interior no va a ser el mismo caso que antes, que habíamos cogido toda la superficie del cilindro, sino que voy a coger solo esta superficie de aquí, que es, pues primero la densidad por el volumen interior, que hemos dicho que va a ser pi, ahora es r pequeña al cuadrado, por la altura i. La altura i vuelve a ser esta de aquí, pero como hemos cogido solo esta superficie, por eso ponemos la r pequeña. En este caso, si despejamos de la misma manera, el campo en función de r por 2pi r y va a ser ρ por pi por r cuadrado y por y. Ahora puedo simplificar este pi, puedo simplificar una r y puedo simplificar esta i, de tal manera que ahora el campo va a ser, me he vuelto a dejar el epsilon sub 0, va a ser ρ dividido entre 2 epsilon sub 0 por r. En este caso, todo esto de aquí es constante y tenemos proporcional a r. Si ahora quisiésemos el vector campo eléctrico, simplemente deberíamos multiplicar el vector campo eléctrico, será el módulo, que usaremos el verde o el rojo en función de donde estemos, por este vector radial que iría alejándose del eje del cilindro. Podemos analizar estos resultados y lo que veremos es que si pintamos el módulo del campo en función de la distancia al eje, tendremos aquí el cilindro y lo que vamos a observar es que este es una constante por r, es decir, crece linealmente y cuando r vale 0, el campo vale 0, por lo tanto partimos de aquí y alcanzaremos un valor máximo y lo haremos linealmente, mientras que cuando alcancemos ese valor máximo, si nos seguimos alejando, vamos a decaer como 1 sobre r, que es este valor de aquí. Podemos observar que es diferente del caso de la esfera. En el caso de la esfera teníamos 1 sobre r cuadrado, decaíamos un poco más rápido, era como así. ¿Por qué? Pues bien, porque esto es infinito. Si esto es infinito, aunque yo me vaya muy lejos, voy a seguir viendo mucho cilindro, tanto por arriba como por abajo. ¿Cómo puedo tener un cilindro infinito? A lo mejor no tengo un cilindro infinito, sino que tengo un cilindro muy largo, muy largo, así,
y yo estoy a unas distancias más o menos pequeñas, esta R es pequeña en comparación con esta altura que tiene el cilindro, y por lo tanto yo lo que veo es que es muy largo hacia arriba y muy largo hacia abajo. En este tipo de casos podremos utilizar estas aproximaciones y será mucho más sencillo el cálculo del campo generado porque podremos utilizar el teorema de Gauss. Y así es como calculamos el campo creado por un cilindro infinito.